Bienvenida al señor Segura en la rotativa del aire. Mauricio, buenas tardes, gracias por la llamada. No, al contrario, gracias por su tiempo y por ayudarnos a poner en términos lo más sencillos posibles, después de haber escuchado ambas propuestas. El pasado 23 empezamos con los representantes de materia económica y ayer ambos candidatos han vuelto a tocar el tema. Y llama la atención la cantidad de ofrecimientos que hay de un lado y del otro, ¿no? Esto siempre nos queda, quizás en el debate no hay mucho tiempo, pero ahora que estamos con más calma y el voto debería ser reflexivo y racional, a eso se aspira, ¿no? Dejar las pasiones a un lado, saber si esto que ofrecen, ¿no?, es viable o no es viable, y si es viable, ¿cuál es el camino correcto? Sí, gracias por la pregunta. Te diría que en realidad son un poco como que dos extremos, ¿no? Por un lado, en la propuesta de Fuerza Popular han hecho una cantidad de ofrecimientos sobre los que se hicieron en el pasado, en el debate técnico. Ayer la candidata ha ofrecido, digamos, todo tipo de apoyos, que para restaurantes, para turismo, que para pymes, que para emprendedores, programas de vivienda, bonos, etcétera, etcétera, ¿no? El otro lado más bien ha sido bastante más gaseoso. No han aterrizado ni en el debate técnico ni en la propuesta de ayer, han aterrizado, digamos, propuestas concretas. Creo que de un lado pecan por defecto, por un lado están ofreciendo muy poquito, o sea, no aterrizan un plan. Tenemos los planes escritos que preocupan varias de las propuestas, pero no hay deslindes claros y no están diciendo cómo hacerlo. Y del otro lado, de Fuerza Popular, no veo cómo van a poder cubrir el costo de todas esas propuestas, ¿no? Uh-huh. Ahora, Alonso, hay un escenario escrito por Perú Libre, ¿no? Pero en el transcurso de la campaña ha ido modificándose. Me refiero a mercados cerrados. La propuesta inicial era muy radical en cerrar las importaciones y eso está escrito, ¿no? Pero conforme transcurren los días, el candidato Pedro Castillo, sentimos, no sé si tú tienes la misma percepción, que flexibiliza y dice no voy a cerrar los mercados, pero no lo dice de una manera categórica. Por lo tanto, hacer la comparación, ¿no? ¿Cómo sería el Perú si cerramos los mercados y cómo sería el Perú con mercados abiertos? Lo han tocado el señor Carranza en el debate del 23 de mayo, pero no sabemos si estamos hablando sobre la base de una propuesta que ya cambió tanto que ya no tiene mercados cerrados. ¿Podrías ayudarnos a entender? Mira, me encantaría, pero tengo la misma percepción que tú. No hay una propuesta concreta, no solo en ese caso. O sea, temas que se han percibido como sensibles, como que podrían generar, digamos, recelo en segmentos de la población, han tratado de distanciarse, pero no lo ha hecho de manera categórica y no ha dicho claramente, ya no voy a hacer esto, esto es lo que voy a hacer. Uh-huh. No solo en ese tema, la semana pasada salió el tema de cerrar las AFPs y crear el Banco de los Trabajadores, inclusive un vocero económico que acaba de incorporar a su partido, que era a su propuesta, que era del programa Juntos por el Perú, que es Pedro Franque, quien conozco en la universidad, en una entrevista en un medio hace un par de días, ha tratado de darse volantines y el periodista le preguntaba, ¿pero cuál es la propuesta? Y no podía decir cuál es la propuesta. Entonces, hay ese problema que todo está, digamos, en una nebulosa, uh-huh, que uno no sabe realmente si se van a ir por lo que está en el plan escrito, que sería bastante preocupante, entonces, o si van a mitigar sus propuestas, ¿no? El otro lado tiene un listado de propuestas, una lista de lavandería literal, que van a tener que priorizar y recortar de alguna manera. ¿Cuáles escojan? No lo sé, pero es imparable. Es larguísima, ¿no? Yo quisiera empezar por analizar. Te doy un ejemplo solamente, sí. Mauricio. Ofrecieron 10.000 soles a cada familia cuando tengan fallecidos del COVID. Claro, veremos si es por persona, por familia, porque lamentablemente hay familias que han tenido múltiples fallecidos, ¿no? Pero el número acaba de saltar de 70.000 a 170, 180.000. Más de 180.000. Exacto. O sea, pasó a 1.800 millones de soles y subiendo. O sea, pasó de 700 a 1.800, digamos, ¿no? O sea, y ahora, ¿cómo lo determinas también, no? Yo me imagino que los economistas siempre dicen, bueno,
¿Cómo? ¿De dónde va a salir esa plata? ¿Y cómo identificas a la familia que perdió más de un miembro? ¿Y cómo se la entregas al hermano, si es que es soltero, o a los papás si sobrevivieron? Es bastante complicado que ese bono llegue de manera justa, ¿no?, a quien realmente lo merece. O sea, no es que no lo merezca. Me refiero a que jurídicamente hay heredero directo, forzoso, hay familias que han perdido a 13 miembros, le van a pagar por cada miembro que perdieron. O sea, el anuncio amerita una explicación detallada por la envergadura de lo que se trata, ¿no? Sí, y eso todavía no lo han hecho, pero te diría que en general han tratado de ese lado, Fuerza Popular, dar propuestas. La ecuación no suma, ese es el problema, que es ejemplo, el canon, vamos a repartir 40% del canon, tiene un montón de bemoles y tiene un montón de problemas asociados, ¿no? Yo personalmente creo que no es recomendable. Y así podemos seguir. Y lo de Pensión 65, que han anunciado que desde el inicio lo aumentan, es un programa de apoyo social que viene de la época de Ollanta Humala, sí, cuando tú fuiste ministro de Economía. Ahora rescatan los proyectos que han funcionado y anuncia el señor Carranza, y lo ratifica la señora Keiko, que desde el primer día Pensión 65 me parece que se duplica y luego van a ampliar el número de beneficiarios, ¿no? Sí, hay dos cosas ahí, ¿no? La primera es aumentan la pensión, la duplican, o sea, para los beneficiarios duplican la pensión, que tiene sustento porque digamos, no necesariamente en esa magnitud, pero digamos tampoco es que sea incorrecto, porque la pensión cuando se comenzó a pagar hace casi 10 años se ha mantenido sin cambio en 125 soles por persona, digamos, ¿ok? O sea, 250 bimensual. Entonces subiría a 250, digamos 500 mensual, 250 equivalente mensual, digamos, ¿no? La inflación debe ser 30-40% más o menos en este periodo, es decir, por encima de inflación y darle más poder de compra. La otra parte es incrementar la cobertura. Grosso modo, digamos que hay 500.000 de beneficiarios, quieren subirlo 500.000 por año y cerrar con 3 millones de personas, ¿no? Ahora, la pregunta, estás cambiando de foco, estás cambiando de esquema de una pensión, se llama no contributiva porque no es persona que ha contribuido a su pensión, de una pensión focalizada, no contributiva, a una pensión que tiene y en pobreza, a una pensión más de corte no universal, pero de base mucho más amplia. Y han dicho el costo, eso sí pasa de 0.1, 0.15, 0.8 del PBI. Es alto. Ahora, la pregunta es cómo engarza eso dentro de todo el resto de prioridades y de la reforma de todo el sistema de pensiones, que también está pendiente. El otro lado tiene algo bastante más gracioso. Dicen, vamos a eliminar las AFPs, no queda claro, han dicho, no vamos a quitar los fondos a los afiliados, pero no pueden explicar qué van a hacer. Países que han dicho que no iban a hacer eso, como Argentina, eventualmente lo hicieron intempestivamente y quitaron las pensiones, ¿no? Al final las quitaron en la práctica porque pasaron a un sistema público de pensión más baja y le quitaron el fondo a todos, ¿no? Ahora, entonces, hay muchas incógnitas, digamos, ¿no? Generar empleo en tiempos de pandemia, el hecho de que estemos rumbo a obtener la anhelada inmunidad de rebaño, ¿no?, que estemos todos vacunados, no nos libera de una tercera ola. Chile avanzaba rapidísimo, ¿no?, con su vacunación, pero en un momento se le dispararon los contagios y los fallecidos. ¿Cómo generar empleo? ¿Cómo crear nuevos puestos de trabajo teniendo en cuenta, mejor poniéndonos en ese escenario de una tercera ola? Por su parte, el señor Carranza dice que va a ser 16.000 kilómetros de carretera, ¿no?, donde está afirmada, donde es trocha, la va a volver moderna. Y que eso directamente genera un empleo y un bienestar. Vamos a suponer, al pequeño agricultor ya tiene cómo ser competitivo porque va a sacar su producto por una carretera en menor tiempo posible, con un flete más bajo. Esta propuesta la podríamos analizar, lo de los 16.000 kilómetros de carretera, al volver de la pausa. Por favor, Alonso, te ruego un poquito de paciencia y al regresar contamos con tu análisis. Agradecemos la compañía del economista Alonso Segura. Estamos analizando las propuestas en reactivación económica de ambos partidos. Habíamos hablado ya de ambos partidos. El economista, para hacer un resumen, percibe que hay
como demasiadas generalidades en Perú Libre y que han ido cambiando su propuesta, ¿no? Desde cerrar el mercado de manera radical a ir modificando el discurso hasta tener a los electores un poco confundidos. Él mismo lo ha dicho, y no termina de entender hacia dónde van. Y por el otro lado, en Fuerza Popular, lo que percibe es un excedente de propuestas, ¿no? De bonos, de aumento de pensión 65 y bono para todo, ¿no? Bono con canon minero, bono si has perdido un familiar por COVID. Y así la lista se ha hecho larguísima. Y queríamos centrarnos, ¿no? En una propuesta técnica que viene de Fuerza Popular, que se anunció el 23, construir 16.000, así de exacto, ¿no? Kilómetros de carretera. Esto genera trabajo directo, inmediato, ¿no? Y reactiva un sector de la economía que podría ser más competitivo sacando el producto donde se encuentre con una carretera eficiente. ¿Esta propuesta es viable? ¿Es ejecutable? Sí, ¿Se reactiva de manera inmediata el empleo como nos han anunciado? Sí, las obras de infraestructura, Mauricio, tienen un efecto de arrastrar otras actividades económicas que es muy grande. Eso se llama multiplicador, digamos. Entonces, cuando uno quiere meter un impulso público y digamos, reactivar la economía, generalmente tratamos de hacer eso, obras de infraestructura. El tema está en que entre lo suficientemente rápido. El problema usualmente es que demoran en entrar. Y a varias de estas vías, que presumo las van a faltar, las van a mejorar, no todo es construcción, ya existen, pero vas a mejorar la calidad digamos, de la superficie que tienen, están a cargo de gobiernos regionales, si son departamentales, si van a ir más abajo, inclusive entiendo que todo es departamental, digamos, regional. El problema que puedes tener es que demores en poder entrar en ejecución de esas obras, ¿no? Y nadie ha tocado el tema de descentralización. El tema de descentralización es clave. Tenemos un serio problema, una descentralización mal hecha. Nadie dice que se deshaga, pero necesitamos una descentralización que funcione. Por ejemplo, si tú quieres hacer 16.000 kilómetros, tendría mucho más sentido que armes grandes combos y los licites de manera ágil, ¿no es cierto? No que estés con carreterita por carreterita. Entonces, la forma como lo haces va a ser importante. Y lo otro ya es cómo encaja dentro de todas sus piezas, ¿no? Pero ciertamente mejorar conectividad te ayuda en el corto plazo, reactiva, genera empleo, etcétera, arrastra otras actividades y cuando ya entre en funcionamiento te genera actividad económica porque te incorpora, te mejora la competitividad de, digamos, las zonas a las cuales llega esta mejor vía, ¿no? Muchísimas gracias, Alonso, por ayudarnos, ¿no?, a reflexionar en torno a propuestas tan técnicas, si son viables o no, y cuáles son las más, de alguna manera, rentables en el corto plazo, qué es lo que se necesita en medio de esta pandemia. Gracias nuevamente y hasta una próxima oportunidad. Gracias, Mauricio. De inmediato nos enlazamos